Capítulo 828. La llamada. Varios días después, Sunny estaba sentado en el comedor del búnker militar, consumiendo una generosa porción de comida sin demasiado entusiasmo. Un par de otros capitanes de la primera compañía irregular, así como la propia Maestra Yad, comían con un poco más de apetito. Sunny no se veía muy bien. Había círculos oscuros bajo sus ojos y toda su presencia estaba sometida y aletargada, una señal reveladora de que alguien se estaba quedando sin esencia. En algún momento, Winter le dio una mirada dudosa y preguntó: ¿Qué te pasa? Parece que estás a punto de desplomarte. Sunny agitó una mano despectivamente. No es nada, solo estoy cansado por todas las cosas que tengo que hacer antes de que salgamos. Ser un oficial del ejército no es pan comido, resulta. ¿Quién podría haberlo pensado? La mujer lo miró por unos momentos, luego sonrió. Oh, claro. Se me olvidó que esta es tu primera orden al mando. Aún tienes que descubrir las maravillas de la delegación. El maestro Randall meneó la cabeza. Hay muchas cosas que no se pueden delegar. Además, tienes que saber lo que tus subordinados pueden soportar para asignarles tareas. Creo que lo estás haciendo bien, niño. Sunny quería replicar que no era un niño, pero lo pensó mejor después de mirar al veterano canoso. Vandal era casi lo suficientemente mayor como para ser su abuelo. Si alguien tenía derecho a considerarlo como un junior, era el maestro Randall. Winter se encogió de hombros. Eso es cierto. De hecho, estoy impresionado por la corte que has logrado formar. Es, inesperadamente completo, aunque estoy sorprendido por algunas de las elecciones que has hecho. Sunny arqueó una ceja. ¿De verdad? ¿Por qué? Ella se reclinó y lo miró. Bueno. Sunny asumió que lo estaba mirando a él. En realidad, la belleza relajada podría haber estado mirando cualquier cosa desde detrás de sus gafas de sol pasadas de moda. No me malinterpretes. Cada uno de nosotros ha intentado crear una cohorte que pueda permanecer efectiva en todo tipo de situaciones. Pero tenemos nuestros sesgos, sin embargo, por lo que cada cohorte excepto la tuya tiende a inclinarse hacia una cierta especialización. Toma a Pride, por ejemplo. Ese bastardo escurridizo reclutó a todos los sigilosos de la lista. Sunny la miró sin gracia. ¿Sabes que yo también soy un sigiloso, no? Entonces, se quedó helado por un momento. Espera, eso no salió bien. Lo que quise decir es que yo también me especializo en sigilo. Winter resopló. ¿En serio? Pues no tienes pinta de traidora. Sunny se cruzó de brazos y la miró con una sonrisilla. Claro que no. Si me pusiera a parecer una traidora, la gente estaría alerta por si les apuñalo por la espalda, ¿no crees? Eso sería contraproducente. El maestro Randall soltó una risa gutural. Tiene razón. Sunny asintió y luego suspiró hondo. Para ser sincera, antes traicionaba bastante, lo que me ayudó mucho a sobrevivir. Pero normalmente me encuentro en situaciones en las que estoy rodeada por todos lados. El sigilo es una herramienta poderosa, pero solo te lleva hasta cierto punto. Por eso, creo que el mejor grupo es uno completo. Por suerte, mi aspecto es lo suficientemente versátil como para soportar todo tipo de formaciones. Se quedó pensativa un momento y luego preguntó con curiosidad. ¿En qué se especializan los demás grupos? He estado tan ocupada que no me he enterado de lo que hacéis. Coma. Winter le dio un mordisco a su sándwich, lo masticó despacio y se encogió de hombros. Va, lo de siempre. Javes fue a por el sigilo. Venerable Vandal es un loco de la matanza cuerpo a cuerpo, como Mustang, pero este destaca en velocidad y finura. Yo soy más de superioridad a distancia. Dale es un poco como tú, pero más centrado en la defensa. Y en cuanto a nuestra valiente líder, Miró al maestro Jet y sonrió. lo cierto es que no tengo ni idea. Su grupo es rarito. El Lipe de Almas les dio una mirada indiferente. No es tan raro. Solo elegí personas que pueden mejorar mi rendimiento en batalla de varias maneras. Estamos destinados a aniquilar al enemigo canalizando nuestra arma más letal, yo, de la manera más eficiente. Permaneció en silencio por unos segundos. En cualquier caso,
Solo quedan varios días antes de que tengamos que abordar las naves. Una vez que lo hagamos, la mayor parte de nuestro poder de decisión desaparecerá. Cualquier preparación adicional que podamos hacer en el mar estará limitada a una dirección específica. Así que ahora es su última oportunidad para tener en cuenta cosas que puedan haber pasado por alto. Los capitanes se miraron entre sí con expresiones sombrías. Después de una larga pausa, Sunny preguntó. ¿Alguna sugerencia? El maestro Jet pensó un poco. No estás muy familiarizado con cómo nos afectan las puertas, ¿verdad? Se encogió de hombros. Conozco lo básico, supongo. Randall negó con la cabeza. Eso no es realmente suficiente. Para nosotros, los oficiales del gobierno, una gran parte de nuestro deber tiene que ver con contener las puertas de pesadilla, así que las conocemos mejor. Eres un maestro, así que debes haber experimentado la llamada al menos una vez. ¿Correcto? Sunny asintió con cautela. De hecho, había experimentado el extraño tirón que tanto las puertas como las semillas ejercían sobre los despertados. Era como si la pesadilla lo llamara. El veterano canoso continuó con el ceño fruncido. Bueno, la llamada no solo afecta a la mente. También ejerce una influencia muy considerable sobre la realidad. Es decir, puede meterse con tu atadura y el ancla del reino de los sueños. Sunny se rascó la nuca. Sabía de esa extraña anomalía, por supuesto. Él simplemente nunca se había encontrado con ella. ¿Qué tan grave es la interferencia? El maestro mayor se detuvo un segundo. No demasiado grave, pero empeora cuanto más te acercas a la puerta. En el área inmediata a su alrededor, la llamada anula tanto la atadura como el ancla. Lo que significa que si decides saltar al reino de los sueños cerca de una puerta activa, serás arrastrado hacia su semilla en lugar de tu ciudadela. Lo mismo ocurre con los despiertos que se duermen en las cercanías. Hizo una pausa y luego agregó. En realidad, a menudo hacemos uso de esa propiedad. Si una puerta se manifiesta en un área poblada y necesita cerrarse rápidamente, podemos enviar una cohorte de desafiantes a la semilla a través de la llamada. Un santo podría ayudarlos y llevarlos allí de inmediato, o pueden esperar hasta que la primera ola de criaturas de pesadillas sea eliminada y tomar una siesta, aunque eso es más peligroso, ya que los desafiantes tendrán que buscarse unos a otros y la semilla en una región potencialmente hostil del reino de los sueños. El maestro Jet suspiró. Eso no es importante ahora mismo. Por lo general, no es demasiado difícil evitar ser desplazado por la llamada. Todo lo que los despiertos tienen que hacer es mantener un poco de distancia entre ellos y la puerta. Sin embargo, Su expresión se oscureció. ¿con cuántas puertas se espera que se manifiesten durante la cadena de pesadillas? ¿Quién sabe cuál será la situación? Tendremos que tener en cuenta el peligro potencial y controlar el horario de sueño de nuestros soldados para que no se los lleven. Les aconsejo a cada uno de ustedes que se abastezcan de estimulantes al menos. Sunny permaneció en silencio por un tiempo, pensando. Finalmente, se frotó la cara con cansancio y dijo en un tono sombrío. Lo tomaré en cuenta. Capítulo 829. Cicatrices de batalla. El penúltimo día antes de la partida del primer ejército de evacuación, Sunny y su cohorte no tenían mucho que hacer. El gimnasio que usaban había sido desmantelado la noche anterior, así que era imposible que continuaran entrenando. Por supuesto, Sunny podría haber ideado una forma ingeniosa de hacer que sus soldados sufrieran más, pero finalmente decidió no hacerlo. En su lugar, los reunió en el muro de la fortaleza portuaria para un picnic improvisado. Dejar el cuadrante norte era una gran ocasión, especialmente teniendo en cuenta que iban a la guerra. Esta era probablemente su última oportunidad para relajarse y divertirse con total seguridad, así que habría sido una pena perdérsela. La corte disfrutó de una lujosa comida consistente en varios platos sabrosos que Sunny había requisado del comedor de oficiales. Incluso había bebidas que estaban técnicamente prohibidas por las regulaciones del ejército, aunque tenían un efecto muy limitado en los despiertos.
Los 7 observaron cómo se cargaban pesados contenedores en las enormes naves en un silencio melancólico. Bueno, al menos 6 de ellos lo hicieron. Laster, mientras tanto, estaba secretamente mirando a Samara. Después de unos momentos de silencio, la mujer alta dijo de repente en un tono uniforme. ¿Qué estás mirando? El joven se estremeció y desvió la mirada con torpeza. Esa es una cicatriz terrible que tienes. ¿Cómo te la hiciste, Sam? Samara, efectivamente, tenía una cicatriz prominente que se extendía desde su hombro hasta su antebrazo. Como las mangas de su traje estaban actualmente remangadas, una parte de ella estaba a la vista. Ella miró brevemente su brazo y luego se encogió de hombros. Cuando tenía alrededor de tu edad, hubo una puerta que se abrió en la cima de una barrera de la ciudad sin terminar. Como uno de los despiertos más cercanos al lugar, fui uno de los primeros en responder. Mantuvimos a raya a las criaturas de pesadilla mientras los equipos de construcción evacuaban. En fin, hubo una explosión y me tiraron por el borde. Por suerte, mi brazo se enganchó en unos andamios. Duele como el infierno, pero al menos no me caí al suelo y me convertí en un charco. Laster parpadeó un par de veces y luego sonrió. Eso no es nada. Una vez me arrancaron todo el brazo derecho. Un gusano de piedra gigante excavó un túnel bajo la ciudadela en la que estaba anclado y luego emergió del subsuelo, tragándose la puerta de una sola vez. Los que sobrevivimos tuvimos que luchar contra él, pero luego nos quedamos atrapados en los pedazos de chusma, rodeados por un enjambre de gusanos más pequeños. Se puso un poco pálido. Más pequeño comparado con el primero, claro. Cada uno tenía por lo menos 10 metros de largo, de hecho. Lo único bueno de los bastardos era que solo podían moverse a través del suelo, así que estábamos a salvo mientras permaneciéramos sobre grandes trozos de piedra. Lo hicimos durante un par de semanas. Pero cuando nuestra comida y agua se agotaron, tuvimos que huir. Yo mismo maté a un gusano entero, pero no antes de que la maldita cosa me devorara el brazo. Laster tuvo suerte de haber perdido su miembro en el reino de los sueños. Aunque debió haber causado muchos daños a su cuerpo físico, no había quedado lisiado de por vida. El joven miró a su alrededor y le dio a Bell una sonrisa reída. ¿Y tú? ¿Cuál es la peor herida que has sufrido? El espadachín pensó un poco. Bueno, creo que fue hace unos años. Estaba apostado en un remoto puesto de investigación, allá en medio del desierto. Teníamos una puerta abierta cerca, y toda la instalación terminó siendo invadida. Yo fui prácticamente el único que sobrevivió, pero las criaturas de pesadilla estaban pisándome los talones. Tampoco tenía forma de contactar con el cuartel general, y el asentamiento humano más cercano estaba a medio millar de kilómetros. Una sonrisa divertida apareció en su rostro. Me tomó cerca de un mes llegar a pie. Las abominaciones que me perseguían eran bastante fáciles de manejar, pero el aire, basta decir que, al final, estaba tosiendo pedazos de mis pulmones constantemente. Esa fue la peor herida que he sufrido. Afortunadamente, un bondadoso sanador ascendido me ayudó a recuperarme. Un silencio perturbador se instaló sobre la corte. Unos momentos después, Dawn resopló de repente. Por favor, visite. Eso me recuerda a mi solsticio. La primera criatura de pesadilla con la que me topé logró aplastarme completamente las 2 piernas. Tuve que arrastrarme por el barro durante 2 semanas enteras de lento y doloroso arrastre para llegar a la ciudadela más cercana. Eso fue hace muchos años, por supuesto, pero ninguna abominación ha logrado hacerme algo así desde entonces. Dado que todos parecían estar de humor para presumir de sus cicatrices de batalla, Quinten vaciló un poco y luego decidió compartir una historia también. Una vez fui capturado por una criatura de pesadilla que parecía una araña gigante. Me puso en un capullo impenetrable y lo llenó de líquido digestivo para convertirme en un granizado fácil de consumir, como hacen las arañas. El problema era que era capaz de curarme un poco más rápido de lo que el ácido me estaba disolviendo.
Aún así, después de varias semanas de eso, mi paciencia se agotó. Kim lo miró horrorizada. ¿Cómo escapaste? El hombre galante sonrió. Bueno, mientras el ácido iba corroyendo mi cuerpo lentamente, yo iba corroyendo el capullo poco a poco. Por suerte, aguantó menos que yo. No pude vengar a las otras víctimas y matar a la araña, sigue por ahí, en alguna parte. Espero que nos encontremos de nuevo algún día. Kim miró hacia abajo y suspiró. En realidad nunca me hicieron mucho daño. Hubo una vez en la que toda mi cohorte contrajo una extraña plaga. Era una enfermedad muy tortuosa y se extendió rápidamente por toda la ciudadela. Mucha gente murió en agonía. Finalmente, descubrimos que la plaga era una manifestación de un terror extraño. Cuando lo hicimos, un santo del gran Clanson llegó y, de alguna manera, logró destruirlo. Yo, y los que aún estábamos vivos, nos salvamos. Laster dio una palmadita en el hombro a la joven. Lo hiciste bien, Kimmy. Luego, miró a Sunny, dudó unos momentos y preguntó con cautela. ¿Qué hay de ti, capitán? ¿Alguna vez has resultado muy herido? Sunny se rascó la nuca. Déjame pensar. Una vez me aplastaron la caja torácica, creo. También me destriparon, me envenenaron, me quemaron y me ahogaron. Una vez, incluso me quemaron y me ahogaron al mismo tiempo. Laster parpadeó. ¿Cómo es posible quemarse y ahogarse al mismo tiempo? Sunny le dedicó una sonrisa pícara. Fácil, solo necesitas ahogarte en metal fundido. Pero la peor herida física que he recibido jamás. Debe ser decapitarme, supongo. Ese realmente me dolió. Honestamente, no recomiendo que te decapiten, si puedes evitarlo. Realmente no vale la pena. En la mayoría de los casos. Los 6 despiertos lo miraban fijamente con expresiones extrañas. Sunny se aclaró la garganta. Realmente no lo es. Créeme, deberías saberlo. Capítulo 830. Partida. Al día siguiente, finalmente comenzó el éxodo del primer ejército de evacuación del cuadrante norte. Sunny y los otros capitanes observaron la masa de humanos, maquinaria y contenedores de carga fluyendo hacia las aparentemente interminables bodegas de los 40 leviatanes metálicos desde las altas murallas de la fortaleza portuaria. Ninguno de los 6 habló, consumido por pensamientos sombríos. El maestro Jet también guardó silencio. Detrás de ellos, el gran campamento que había estado lleno de actividad hacía solo unos días, fue completamente desmantelado y desapareció. Frente a ellos estaba la interminable extensión gris del mar y un futuro incierto. A pesar de que solo una cuarta parte de todo el contingente de evacuación navegaba hacia el sur desde este puerto hoy, el alcance de todo fue realmente inmenso. Al mirar los temibles barcos y el torrente de soldados que abordaban, Sunny no pudo evitar sentir un poco de asombro. Era fácil creer que nada sería capaz de detener una fuerza tan tremenda. Sin embargo, él lo sabía mejor. Después de un rato, el maestro Jet suspiró. Muy bien. Es hora de que nos vayamos. Reúnete con tus cohortes y procede a tus naves asignadas. Sabes qué hacer si el convoy encuentra un desastre en el camino. Haz tu mejor esfuerzo para sobrevivir. Si la nave insignia cae y yo con ella, sigue la cadena de mando. Vandal asumirá el liderazgo de la compañía en mi ausencia. El maestro Randall la miró con fiereza e hizo una mueca. Ojalá no sea necesario. Aunque el convoy iba a estar guiado por emisarios de la Casa de la Noche, no era seguro que todos los barcos llegaran a la Antártida. La navegación marítima siempre era peligrosa y la mayoría de los despiertos y ascendidos del primer ejército eran más bien inútiles en el combate acuático. Incluido Sunny. Mirando a sus compañeros por última vez, atravesó las sombras y apareció cerca de un muelle abarrotado. No fue difícil encontrar a los miembros de su cohorte, ya que la mayoría de las personas les daban un poco de espacio por respeto. Se acercó a ellos, se puso una máscara de confianza y preguntó en tono relajado. ¿Están listos?
Todos asintieron con la cabeza, excepto Laster, que de repente pareció preocupado. De hecho, nunca he estado en un barco. No me marearé, ¿verdad? Sunny lo miró fijamente durante unos momentos y luego se encogió de hombros. Eres un despierto, ¿no? Se supone que los despiertos son resistentes a esas cosas. Así que, ya veremos, supongo. La cara de Laster se ensombreció. Se quedó un rato y suspiró. De alguna manera, siento que no te caigo muy bien, capitán. Sunny no respondió. Sin embargo, Bell de repente le dio una palmada en el hombro al joven. Bueno, yo, por mi parte, estoy muy contenta de que estés con nosotros. Laster se emocionó. ¿De verdad? El espadachín le sonrió amablemente y asintió con la cabeza. Claro. Es muy valioso tener gente, como tú cerca. Quiero decir, con solo mirarte, está claro que vas a morir primero. Lo que, por lo tanto, significa que no seré yo. Ya me siento mejor. El joven lo fulminó con la mirada y se burló. No bromees así. No es gracioso. Bell parpadeó un par de veces. No estaba bromeando. Mientras tanto, Sunny sacudió la cabeza y se volvió para ocultar una sonrisa. Basta de hablar, vamos. Juntos, entraron en el largo muelle y se dirigieron hacia el barco distante. La masa de gente se separó para dejarlos pasar y luego se cerró detrás de ellos como agua. Se sintió un poco surrealista. Pronto, la sólida masa de acero del acorazado oscureció el cielo. Sintiendo su espesa sombra abrazándolo, Sunny de repente se sintió un poco más tranquilo. Miró las grises olas de abajo, suspiró y pisó el ancho puente de enlace que conectaba el muelle con el enorme barco. Unos segundos después, la oscura boca de la bodega de carga se lo tragó a él y a su gente. Una vez a bordo del barco, la cohorte se dividió para realizar varias tareas. Kim, Laster y Samara fueron a revisar los suministros asignados a la cohorte, incluido el raíno modificado que ya había sido almacenado en una cuna, especial en una de las bodegas de carga menores del gigante barco por algún tiempo. Como no habían tenido acceso a él antes de hoy, hubo una multitud de controles y diagnósticos que tuvieron que ejecutar. Bell, Dawn y Quinten siguieron a uno de los oficiales logísticos del barco para asegurar los alojamientos para la cohorte y orientarse, mientras que Sunny se dirigió a la cubierta superior. Allí, caminó cerca del borde y se apoyó en el alto pasamanos, mirando hacia abajo a la distante superficie del agua. Imágenes de la orilla olvidada y el mar oscuro surgieron de las profundidades de su memoria, haciéndole temblar. Mientras Sunny esperaba que la flota partiera, sus sombras exploraban el acorazado. Incluso si no sería demasiado útil si un enjambre de criaturas de pesadilla o algún horror colosal de las profundidades atacara el convoy una vez en tránsito, todavía estaba decidido a memorizar cada rincón y grieta de este ataúd de acero, gigante, por si acaso. La perspectiva de dejar su vida en manos de extraños no le atraía a Sunny, por decirlo menos, pero no tenía muchas opciones. Durante las siguientes 2 o 3 semanas, la tripulación del acorazado y los caminantes nocturnos a cargo del convoy iban a decidir si todos vivían o morían. Maldiciones. Sunny de repente se sintió muy infeliz por el hecho de que no adquirió ningún recuerdo poderoso relacionado con la natación. Incluso si solo le pudieran dar una ilusión de estar a salvo, habría sido mejor que nada. Quizás debería convertirlo en una prioridad una vez que lleguemos a la Antártida. Dudo que esta sea la última vez que tenga que atravesar vastas cantidades de agua. Ahora que lo pienso, ¿no es extraño que yo, de todas las personas, haya descuidado tanto la navegación? Después de pasar tanto tiempo tratando de escapar del mar oscuro, incluso un completo tonto, hubiera aprendido a respetar el agua. Pero tal vez esa fue la razón. En la orilla olvidada, Sunny se había acostumbrado mucho a equiparar las profundidades con la muerte. Nunca había considerado el mar como algo más que eso.
Lentamente, los últimos rezagados del primer ejército de evacuación abordaron los leviatanes metálicos. Se cerraron las puertas de las bodegas de carga, se cerraron las escotillas. Cadenas masivas traquetearon cuando se levantaron las anclas. Todo el acorazado debajo de él vibró cuando sus poderosos reactores cobraron vida. Lentamente al principio, luego cada vez más rápido, el convoy comenzó a moverse. 40 montañas de aleación y acero navegaron hacia adelante, sus proas cortando las olas como cuchillas gigantes. Miles de personas se movían en sus vientres de metal, dando vida a las bestias de hierro. Sunny miró cómo la fortaleza portuaria se hacía cada vez más pequeña. Pronto, la costa se cubrió de una neblina turbia. El primer ejército de evacuación había abandonado el cuadrante norte. Capítulo 831, Maestro Naeve. Después de un rato, nada más que la vasta extensión de olas ondulantes rodeaba al convoy. Las 40 embarcaciones colosales se movían en una formación estrecha, con la temible nave insignia sirviendo como punta de lanza de la flota expedicionaria. Cientos de cañones formidables apuntaban en todas direcciones, sus campos de tiro se superponían para crear una zona de exclusión letal alrededor de la procesión. No obstante, Sunny no estaba tranquilo. Se quedó mirando durante un tiempo la superficie ondulada, con una expresión sombría que nunca abandonó su rostro. A pesar de la grandiosa magnitud de su travesía, el convoy se movía con una sorprendente quietud. Si no fuera por el sonido del agua desplazada por las poderosas proas y las salpicaduras contra la armadura de aleación, Sunny podría haber cerrado los ojos e imaginado que no había otras naves a su alrededor. ¿No era extraño que se hubiera sentido mucho más cómodo a bordo de barcos voladores que en estas embarcaciones marítimas mucho más confiables? Suspiró, luego activó su comunicador y accedió al manual de procedimientos de seguridad marítima provisto a cada miembro del primer ejército. En las últimas semanas, todos tuvieron que estudiar el considerable documento y realizar algunos agotadores simulacros para familiarizarse con las extrañas reglas de la conducta naval adecuada. Sunny tenía mejor memoria que la mayoría, por lo que prácticamente aprendió el manual de memoria. Si bien su estructura general era bastante fácil de entender y explicaba lo que los pasajeros de los barcos tenían que hacer si se emitía una alerta de barco o de toda la flota, también se incluían muchas reglas extrañas y aparentemente esotéricas. Por ejemplo, el manual tenía pasajes como si comienzas a experimentar pesadillas recurrentes o alucinaciones auditivas persistentes. Repórtalo al oficial de la Marina más cercano de inmediato o en caso de que el nivel de alerta se eleve a condición negra, cese toda actividad y movimiento, no produzca ningún sonido, perturbación o vibración, no invoque recuerdos y, sobre todo, no haga circular activamente la esencia del alma, etc. Había varios niveles de alerta, diferenciados por su color. La condición negra estaba entre los más altos y terribles, inferior solo a la condición roja, lo que significaba que toda la flota tenía que prepararse para una batalla total. Sin embargo, había muchas regulaciones que quedaban fuera de estas rutinas establecidas. Aung Sunny no tenía idea de lo que se suponía que debían prevenir la mayoría de estas reglas, se sintió un poco más tranquilo al conocerlas. Los barcos se mueven entre los cuadrantes todo el tiempo. Demonios, incluso hay algunos que viajan constantemente entre la Antártida Occidental y Sudamérica. No hay razón para preocuparse demasiado. Suspiró, luego sacudió la cabeza abatido, y decidió abandonar la cubierta superior. Tanto si a Sunny le gustaba como si no, iba a tener que pasar las próximas semanas en el mar. Dejar que la paranoia se apoderara de él no le haría ningún bien a nadie. Todavía tenía mucho que lograr, desde comprobar el Rhino hasta averiguar qué tipo de instalaciones estarían disponibles para la corte durante este peligroso crucero e implementar cambios en el plan de entrenamiento.
Por no hablar del hecho de que tenía que seguir actualizando y aumentando los recuerdos de sus soldados. Mientras caminaba hacia la escotilla más cercana, Sunny de repente vio una figura solitaria parada en la proa del barco, mirando la vasta extensión de agua como él mismo había estado haciendo apenas un minuto antes. El hombre era alto y llevaba un abrigo azul noche que se movía ligeramente con el viento. Debajo de él había un traje negro muy parecido al que llevaba Sunny, pero también ligeramente diferente. Estaba hecho de un material extraño y parecía más un traje de neopreno que una prenda, destinada a llevarse debajo de la armadura. Aunque el extraño estaba a cierta distancia, Sunny de alguna manera podía sentir su presencia cerca de la escotilla. Era tenue, profunda y misteriosa, incluso tentadora. Sunny no tenía dudas de que estaba mirando a otro maestro. Vaciló unos instantes, luego se encogió de hombros y decidió acercarse al ascendido desconocido. Cuando lo hizo, el hombre se dio la vuelta y miró a Sunny con una mirada cautelosa. Tenía unos 30 años, era guapo y con unos ojos de un inusual y hermoso color índigo. Curiosamente, su cabello negro también parecía poseer ligeros acentos de azul oscuro, al menos cuando se exponía a la luz solar directa. De cerca, la sensación de profundidad desconcertante que irradiaba del extraño era más pronunciada, como si la mayor parte de él estuviera oculta a la vista. Sunny ya tenía una idea de a quién estaba mirando. Pensó un poco y luego simplemente dijo, por favor visite. Buenos días, soy el ascendido Sonles de la primera compañía irregular despertada. El hombre se demoró un momento, estudiándolo. Sus ojos índigo parecían estar buscando algo. Entonces, inesperadamente, una amplia sonrisa apareció en su hermoso rostro. Ah. Soy el ascendido Naeve, de la Casa de la Noche. Se le quedó mirando a Sunny con expresión rara unos instantes y de repente soltó. ¿Estás loco? Sunny parpadeó un par de veces. Naeve, entretanto, se rió y agitó la mano en el aire un par de veces. Perdona. No. Es que mi hija es la fan número 1. ¿Qué? Sunny, alucinado del todo, se le quedó mirando al señor Ito del famoso clan Grande Knight intentando aparentar toda la calma y pose del mundo. Al final, se removió un poco y forzó una pregunta. ¿Qué edad tiene tu hija, si se puede saber? Naeve sonrió. Tiene 5 años. Canción de Luz y Oscuridad es su peli favorita, la habrá visto como 100 veces. La versión censurada, claro. Es que le flipa tu personaje. Eres su ídolo. Ay, la verdad es que te pido 1000 perdones, maestro Sunles. Disculpa mi poca vergüenza. Es que, me he emocionado. El señorito de la casa Knight se quedó un rato callado y de repente sacó un folio sintético y un bolígrafo de no sé dónde y se lo ofreció a Sunny. Sunny lo miró con cara de póker y arqueó una ceja. ¿Qué se supone que tengo que hacer yo con esto? El maestro Naeve se le quedó mirando un rato largo y tenso. Es que, ¿me podrías dar un autógrafo? Porfi. Ya sabes, para quedar bien con mi niña. Capítulo 832, Herederos de la Tormenta. Sunny sabía escribir, por supuesto. Dicho eso, ciertamente no tenía mucha experiencia escribiendo a mano, y mucho menos una firma, simplemente porque la gente en general, y especialmente aquellos en las afueras, casi, nunca usaban papel y bolígrafos para transmitir información. ¿Por qué lo harían, si todo generalmente se almacena digitalmente? Sin embargo, estaba en una mejor posición que la mayoría. Allí, en el reino de los sueños, muchas tradiciones abandonadas desde hace mucho tiempo habían encontrado una nueva vida, por lo que Sunny logró garabatear su nombre en el pedazo de papel sintético con al menos algo de apariencia de delicadeza. Se lo devolvió a maestro Naeve de la Noche y sonrió torpemente. Toma, espero que le guste a tu hija. El vástago del gran clan recibió el pedazo de papel con gratitud y lo escondió en el bolsillo de su abrigo. Muchas gracias.
Estoy mucho tiempo fuera, así que esto ayudará mucho. La próxima vez que la vea, probablemente ya tendrá 6 años y estará terriblemente molesta porque me he ido por tanto tiempo. Regresar con un regalo seguramente ayudará. Miró a Sunny con genuina alegría. Entonces, una chispa de conocimiento brilló en sus extraños ojos añiles. Naeve hizo un gesto hacia el océano y preguntó. ¿No te sientes muy cómodo en el agua, verdad? Sunny se quedó un momento y luego se burló. Debes haber visto la película tú mismo. Es realmente una sorpresa que tenga una relación complicada con el mar. El guapo maestro sonrió. Oh, sí. No había pensado en eso, lo siento. Aún así, al menos estás familiarizado con él. La mayoría de la gente simplemente no lo entiende. No tuvo que decir explícitamente qué era lo que la gente no entendía. Por un momento, los dos hombres compartieron una extraña sensación de cercanía. Ambos habían conocido el terror insondable de las profundidades, lo cual era algo poco común en estos tiempos. Sunny suspiró y luego estudió un momento las enormes siluetas de los barcos de hierro antes de preguntar. ¿Cuáles son las probabilidades de que lleguemos vivos a la Antártida? Naeve se rió. Bueno. Yo no me preocuparía mucho si fuera tú. Por supuesto, todo puede pasar, pero este convoy es lo más seguro que podemos conseguir. Señaló el acorazado especialmente temible que navegaba al frente de la flota. Hay un santo de la Casa de la Noche a bordo del buque insignia. Hay varios caminantes nocturnos como yo repartidos por los otros barcos. También hay al menos una cohorte de guerreros despertados experimentados de mi clan en cada nave. Sabemos lo que hacemos, así que muy pocas cosas pueden amenazar a la flota. Llegará a la Antártida, no lo dudes. El vástago del gran clan se demoró un momento y luego agregó con un tono más sombrío. Tendremos que hacer el viaje muchas veces, llevando refugiados y regresando con refuerzos para el ejército del gobierno. Cada una de las 4 flotas fue hecha para ser prácticamente indestructible. Aún así, eso no significa que nuestros pasajeros puedan relajarse. Mantente alerta, Maestro Sol sin luz, y recuerda las reglas formuladas en el Manual de Seguridad. Las pusimos ahí por una razón. Sunny miró al apuesto hombre y sonrió. Oh, no tienes que preocuparte por eso. Ya me he memorizado todo más o menos. Puede que me falten muchas cosas, pero ser paranoico sin razón no es una de ellas. Naeve sonrió. Es un rasgo realmente extraordinario. Ojalá más gente fuera tan irracional. Sunny platicó con el caminante nocturno unos minutos más antes de despedirse. Maestro Naeve había resultado ser inesperadamente amigable y agradable. No se parecía en nada a los arrogantes representantes de los otros grandes clanes legado. Al final de su charla, Sunny se sintió mucho mejor sobre sus circunstancias actuales. También se había vuelto un poco fascinado con la Casa de la Noche. El tercer gran clan siempre había sido un misterio para él. Los caminantes nocturnos no gozaban del patrocinio de un soberano, pero ejercían un poder insustituible. Esa ventaja única les había labrado un lugar en la cima de la jerarquía humana. ¿Pero cuál era esa ventaja, exactamente? Después de conocer en persona a un descendiente del gran clan nocturno, Sunny casi confirmó su sospecha. La sensación que le dio Naeve fue algo similar a lo que había experimentado 2 veces antes, una vez en el santuario en el 4º nivel de la Torre de Ébano, la otra vez en el gran salón del templo nocturno. Ambos estaban dedicados al dios de las tormentas, la deidad de las profundidades, los océanos, la oscuridad, las estrellas, los viajes, la guía y el desastre. Los aspectos de la diosa de los cielos negros estaban inquietantemente relacionados con el papel que la Casa de la Noche desempeñaba en la sociedad humana, y Sunny no creía que fuera una coincidencia. Su conjetura anterior parecía haber sido correcta. Ahora era casi seguro que el fundador del gran clan, un enigmático despierto de la primera generación conocido como Caminante Nocturno, había heredado el linaje del dios de las tormentas y de alguna manera compartió su poder con el resto de la Casa de la Noche. Entonces, ¿todos los 6 linajes divinos están contabilizados?
La Casa de la Noche había heredado el linaje del dios de las tormentas. La Llama Inmortal había heredado el linaje del dios del sol. Valor había heredado el linaje del dios de la guerra. Canción probablemente había heredado el linaje del dios bestia. Eso estaba claro por lo que sabía sobre Seisan, la hija adoptiva de Kison. Sunny debía haber heredado el linaje del dios de las sombras, pero fue devorado por el tejedor de sangre. Eso solo dejaba a la más esquiva de las 6 divinidades, el dios del corazón, y al más esquivo de los soberanos, Asterion. Por supuesto, Sunny podría estar equivocado. En vez de eso, Kison podría ser el heredero del dios corazón, mientras que Asterion podría ser el heredero del dios bestia o no tener un linaje en absoluto. Pero ¿qué probabilidades había? Todo eso está muy bien. Pero ¿qué diablo significa todo esto? ¿Qué eran los linajes divinos exactamente? ¿Tenían algún propósito además de otorgarles a sus portadores un poder adicional? ¿Eran solo restos aleatorios de antiguos linajes o algo que se había dejado atrás por alguna razón? Más importante aún, ahora que uno de los 6 linajes divinos había sido secuestrado por el linaje prohibido de un demonio entrometido, ¿cómo afectaría eso a las cosas? Sunny no tenía ni idea. Negando con la cabeza, descendió a las profundidades metálicas de la nave de guerra gigante y se reunió con sus sombras que habían estado explorando la nave todo ese tiempo. De una forma u otra, lo averiguaré más tarde. Sin embargo, ahora mismo, debería ir a echar un vistazo al Rhino. Sunny aceleró el paso y frunció el ceño. Después de todos los puntos de contribución que invertí en él, más vale que sea buena esa maldita cosa. Capítulo 833. Rhino. La caballeriza de vehículos de la nave de guerra ocupaba toda una bodega de carga menor. Llamarla menor, por supuesto, no hacía justicia al espacio. Era un vasto salón metálico lleno de todo tipo de maquinaria pesada y bulliciosa actividad humana. Sintiendo que el suelo se balanceaba ligeramente bajo sus pies, Sunny caminó a lo largo de varias cunas, cada una de las cuales contenía un potente motor de guerra, hasta que llegó a la asignada a su corte. Allí, finalmente vio al Rhino. Sunny permaneció inmóvil durante un rato, estudiando el formidable vehículo. El transporte blindado de personal era angular y fornido, con placas pesadas de aleación compuesta que cubrían su estructura sólida. Su diseño era robusto, elegante y extrañamente depredador. La máquina entera tenía casi el tamaño de un vagón de tren, con 6 poderosas ruedas que sustentaban su peso abrumador. Cada rueda maciza era tan alta como un humano y tan resistente como el casco de aleación del Rhino. Se invirtió mucha ingeniería en hacer que el APC fuera lo más móvil posible. Las ruedas no solo estaban conectadas a un sistema de suspensión extremadamente robusto, sino que también estaban unidas a un conjunto de extremidades cortas integradas que podían extenderse desde el cuadro del vehículo para elevar su perfil y maniobrabilidad. El APC también poseía potentes propulsores que le permitían mantener breves ráfagas de levitación autónoma, saltar distancias cortas o amortiguar el golpe de aterrizar desde una altura. Incluso podría moverse sobre el agua como una embarcación anfibia, no es que Sunny tuviera algún plan para hacerlo. La característica que le dio a Rhino su nombre peculiar era una cuña de acero masiva que se elevaba ligeramente por encima de su ancho hocico. Este arado podía bajarse al suelo, convirtiendo el APC en una apariencia de un ariete de asedio pesado. Con este receptor afilado bajado, la bestia de aleación parecía capaz de atravesar paredes, pilas de escombros, obstáculos naturales y la carne de las criaturas de pesadilla con la misma facilidad. Sunny lo estudió con una oscura sensación de regocijo. Bueno, está bien, tengo que admitir, se ve bien. Bajó los ojos y miró a Kim y Samara, que estaban ocupadas inspeccionando el vehículo. Se acercó a sus técnicos y preguntó en un tono neutral. Entonces, ¿cuál es el estado? Samara levantó la vista de la pantalla de su comunicador, donde un programa de diagnóstico mostraba los resultados de una serie de pruebas complicadas.
Ella le ofreció una pequeña sonrisa. Todo parece estar en orden, capitán. Es una verdadera bestia. Ken palmeó afectuosamente la superficie del APC, que había sido pintado con un patrón de camuflaje gris. Esta es una máquina magnífica. El Rhino es realmente rápido a pesar de estar cargado con armadura pesada, altamente maniobrable y tiene internos extremadamente duraderos. Con las costosas actualizaciones que adquirimos, se había convertido en nada menos que una bestia, de hecho. Sunny parpadeó un par de veces, aceptando el hecho de que su transporte de personal era, aparentemente, un él. Entretanto, Kim se movió de un pie a otro y dijo con voz dubitativa. ¿Quieres echar un vistazo dentro, capitán? Sunny la miró con indiferencia y se encogió de hombros. Por supuesto, ¿cómo no voy a querer echar un vistazo dentro? ¿Qué clase de pregunta es esa? Entró en el Rhino por una escotilla abierta, subió un tramo de escalones empinados y se encontró en el interior del enorme vehículo. Todo allí era espartano, muy utilitario y diseñado pensando en la máxima durabilidad. Estaba claro que se encontraba dentro de una máquina militar y, sin embargo, Sunny no pudo evitar sentir que estaba rodeado de puro lujo. Tal vez era porque sabía lo caro que era todo ese equipo aparentemente modesto. La parte delantera del Rhino estaba dedicada a una cabina de piloto ligeramente elevada, donde Laster estaba estudiando con una expresión de emoción varios paneles de control e interruptores. También había espacio suficiente para un par de asientos adicionales. El parabrisas reforzado era largo y estrecho, pero ofrecía una vista casi panorámica de los alrededores. Por supuesto, también había muchos monitores que mostraban las imágenes de varias cámaras y sensores externos. La parte media del vehículo estaba dedicada a un modesto espacio habitable. Había una pequeña zona de descanso donde la tripulación podía descansar y pasar tiempo juntos, una cocina compacta y un compartimento higiénico dividido. 6 cubículos para dormir estaban situados en las paredes opuestas. Sunny ya podía imaginar la competencia por quién se llevaría las literas inferiores. Por supuesto, cada uno de estos literas podría de hecho funcionar como una vaina para dormir, de ser necesario. Detrás del salón, había una bodega de carga que también servía como armería e integraba una estación de ingeniería de alta tecnología. El compartimento de ingeniería estaba situado debajo del suelo y corría a lo largo de todo el vehículo. Finalmente, el Rhino estaba controlado al final por la suite de mando y comunicación. Había una gran mesa holográfica, una potente consola conectada al arreglo de antenas del APC y un conjunto de monitores que recibían la misma entrada que los de la cabina del piloto. Más importante aún, detrás de todo eso había un hueco donde estaba situada la propia cama de Sunny, completa con una partición de privacidad y un espacio de almacenamiento exclusivo. El colchón era lo mejor que podía ofrecer el primer ejército de evacuación. Sonrió, imaginando lo placentero que sería dormir en esa cosa. Esto es, de hecho, mejor que lo que tengo en casa. Tal añadidura no era simplemente para complacer a los oficiales. Como ascendido, Sunny poseía una habilidad que sus soldados carecían, no tenía que viajar al reino de los sueños cada vez que se dormía. Lo que realmente significaba era que sus soldados iban a estar completamente indefensos mientras dormían. Incluso si un enjambre de criaturas de pesadilla atacara el Rhino, no despertarían. Él era el único que podía proteger a la cohorte sin importar lo que sucediera. Se suponía que un horario de sueño escalonado ayudaría con este problema hasta cierto punto, pero Sunny no se hacía ilusiones sobre la frecuencia con la que tendría la oportunidad de descansar adecuadamente. Lo que significaba que las raras ocasiones en las que tenía la oportunidad de tomar una siesta debían ser lo más cómodas y eficientes posible. Sunny caminó alrededor del Rhino por un rato, tratando de reprimir una sonrisa de satisfacción mientras estudiaba el diseño. Finalmente, se acercó a su alcoba personal y se sentó en la suave cama. Allí, miró sus sombras y sonrió. No está mal,
Las sombras lo miraron fijamente en silencio. Unos momentos después, el feliz levantó enérgicamente ambas manos, mostrándole 2 pulgares hacia arriba. Asintió Sunny. Sí, de hecho, a mí también me encanta. Capítulo 834. Cohesión. En los próximos días, Sunny se fue acostumbrando poco a poco a la vida a bordo de un gigantesco y flotante ataúd de metal. Por supuesto, la idea de estar separado del abismo sin fondo de aguas oscuras por solo unas pocas capas de aleación no era muy reconfortante, pero al menos ya no pensaba demasiado en ello. Lo que más ayudó a Sunny fue el hecho de que estaba demasiado ocupado para entretenerse con pensamientos frívolos. Su agenda estaba llena hasta el límite. Había mucho que tenía que hacer. La mayoría de sus días todavía estaban dedicados a intentar mejorar el nivel de cooperación entre los miembros de la cohorte. Ahora que habían abandonado el cuadrante norte, no había un amplio gimnasio en el que pudieran practicar. Las cápsulas de Dreamscape también eran cosa del pasado. Por supuesto, había algunas instalaciones disponibles en el gigantesco acorazado, así como toda la cubierta superior, pero nada de eso era suficiente para poner a prueba a 6 luchadores de élite despertados. Aún así, había mucho que podían hacer para aprender a trabajar bien juntos. Desde entrenamiento de baja intensidad hasta ejercicios y juegos mentales, cualquier cosa que pudiera dar a los miembros de la cohorte una idea de cómo pensaban y actuaban sus compañeros era un paso en la dirección correcta. Las ideas de Sunny que había obtenido gracias a la danza de las sombras también ayudaron mucho. Lenta pero segura, sus soldados se hacían clic y iban a luchar codo a codo. La naturaleza rápida y voluble de Bell, el enfoque sólido y calculado de Dawn, la resistencia inquebrantable de Quinten, la firmeza y la puntería mortal de Samara, el dominio de la vista y la competencia silenciosa de Kim, el espíritu y la bravuconería inagotable de Laster, guiados por Sunny, todo se estaba uniendo lentamente. La cohorte no había llegado al punto en el que podían moverse como un solo organismo todavía, pero al menos ya eran capaces de reforzar las fortalezas de cada uno mientras cubrían simultáneamente las debilidades de los demás. Sunny también había adquirido una comprensión más profunda de sus poderes. Por ejemplo, la habilidad de Bell para afilar su espada era en realidad más complicada de lo que había pensado. Resultó que el efecto real rodeaba la hoja con un campo de desplazamiento increíblemente delgado e invisible en lugar de afilar realmente el filo. Kimi no solo podía compartir la percepción visual entre varias personas, sino que también podía mezclarla y combinarla según lo exigiera la situación. Podía ver las debilidades del enemigo, pero simplemente canalizar su punto de vista hacia un luchador en medio de una batalla furiosa habría sido demasiado desorientador. En cambio, pudo transferir solo la visión de las vulnerabilidades, casi como una superposición compuesta que iluminaba los puntos elegidos. Laster podía acelerar la recuperación de la esencia del alma, tanto para él como para sus aliados. Curiosamente, cuanto mejor conocía a una persona, más distancia podía mantener entre él y el objetivo mientras canalizaba el efecto beneficioso. Si había un defecto en su habilidad, era que no parecía funcionar en Sunny. Resultó que la esencia de sombra no reaccionó a la presencia de lustre en lo absoluto, lo cual fue una gran decepción, considerando que Sunny se había despojado del apoyo de Serpent para proteger a Ren. Maldita sea, ¿para qué recluté a este idiota? A pesar de estar disgustado, Sunny tuvo que admitir a regañadientes que esto no era un gran problema. La habilidad única y útil de lustre no hubiera tenido un gran efecto en él, de todas formas. El joven despertado no era capaz de afectar drásticamente la esencia mucho más potente de un maestro, y mucho menos de uno anormal que poseía 4 núcleos. Cuando Sunny no estaba entrenando a su cohorte, estaba ocupado modificando sus memorias. El proceso era largo, arduo y complicado, pero estaba progresando constantemente. Había imbuido la espada de Bell con un potente pero pasivo efecto de afilado de la navaja de afeitar encantada.
De alguna manera había logrado transferir el encantamiento, pluma de la verdad, del manto del inframundo al mazo de Dawn. Esto último fue un logro especialmente increíble, considerando que el tejido de la armadura de Onix era uno de los más intrincados y complicados que jamás había visto. Incluso más impresionantes fueron los 6 amuletos que había presentado a los miembros de la cohorte. Cada uno llevaba una versión alterada del encantamiento único de la memoria de hielo, que se suponía que aumentaba su resistencia al frío. Si bien el efecto era mucho más débil que el de su amuleto personal, eso era exactamente lo que hacía que este logro fuera tan importante. Era la primera vez que Sunny lograba no solo copiar un encantamiento, sino también modificarlo. Si bien la memoria de hielo era más poderosa, era un amuleto ascendido que devoraba mucha esencia para sostener su efecto. La versión que Sunny imbuyó en los 6 amuletos más débiles era más modesta, pero también mucho menos exigente. Sus soldados despertados iban a poder mantenerlo activo más o menos permanentemente, a menos que sus reservas se agotaran por completo. Si había algo que no había logrado hacer, era convertir el rifle destructivo de Samara en una memoria. Sunny realmente lo había deseado, pero por mucho que lo intentara, el arma de alta tecnología era demasiado intrincada, complicada y contenía demasiadas partes móviles. Había un límite para lo que Sunny podía lograr. Cuanto más compleja era la estructura del objeto, mayor era su tamaño y masa, más difícil era integrar el tejido rudimentario en él. Quizás si supiera más, habría sabido cómo superar esta limitación. Pero tal como estaban las cosas, Sunny tuvo que abandonar esta ambición en particular. Oh bueno. Sus sueños de convertir al Rhino en una memoria fueron completamente destrozados. Ya había pasado una semana desde la partida del cuadrante norte. Sunny estaba actualmente en su camarote privado, sentado en la cama mientras miraba abatido el pesado rifle. El acorazado vibraba sutilmente a su alrededor, pero sus pasillos estaban envueltos en silencio. Tan avanzada la noche, la mayoría de los miembros del primer ejército estaban profundamente dormidos. El mismo Sunny no había dormido en mucho tiempo. Por supuesto, como ascendido, podía durar una semana sin dormir fácilmente, el problema era que ya llevaba 2 semanas sin dormir. ¿O era la tercera? Con un suspiro, dejó a un lado el pesado rifle y arrojó los fragmentos de alma sin usar en las fauces del cofre codicioso. Al diablo con todo, necesito descansar. Bostezó y apoyó la cabeza en una suave almohada. De pronto, todo el agotamiento de las últimas semanas cayó sobre él, haciendo que sus pensamientos se volvieran lentos y pesados. Unos momentos después, Sunny ya estaba dormido. Y después de lo que pareció un minuto, un fuerte y persistente sonido lo despertó bruscamente. Irritado, se dio la vuelta e intentó sumergirse de nuevo en la rejuvenecedora oscuridad. Maldición, silencio. Pero por mucho que Sunny intentara seguir durmiendo, no podía. Después de un rato, se sentó y escuchó el ruido con una expresión de resentimiento en el rostro. Podía escuchar claramente varias voces. Por el sonido, todas pertenecían a mujeres jóvenes. Y estas mujeres estaban. Sunny apretó los dientes. ¿Cantando? ¿Quién demonios canta en medio de la noche? La gente está intentando dormir, maldita sea.